buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de Conferencias Blancas. Es la segunda edición de este curso y nos hemos querido centrar en una parte que es fundamental para la ciudad de Vila-real y también para la provincia de Castellón, como es la cerámica, el sector cerámico. Lo hemos enfocado como el pasado, el presente y el futuro, porque en esta mesa contamos con todas las vertientes que nos van a aportar desde la parte académica, la parte institucional, la parte de empresa y la parte también de patronal, pues todas las visiones, ¿no?, de un sector que es tan importante para la provincia de Castellón a nivel nacional y a nivel autonómico, ¿no?, que en los últimos años hemos reivindicado más desde la provincia de Castellón para alzar un poco más, si cabe, la voz de este sector. Un sector que también dentro del ámbito académico es muy importante porque en Vila-real y en la provincia de Castellón contamos con empresas que son un ejemplo a seguir y que tienen una historia detrás que son casos de éxito y de estudio también en las mejores escuelas de negocios a nivel mundial. Y por ello, hoy nos acompaña Francisco Ramos, directivo de Porcelanosa, con una larga trayectoria en el sector. Me contaba hace unos minutos también que fue el empleado número 5 de la empresa y también con una trayectoria muy dilatada en la patronal Aster, ¿no?, la patronal del sector cerámico en la provincia de Castellón. Nos acompaña también Luis Martí, el presidente de la patronal empresarial de Castellón, Ana Torres, la concejala de Economía del Ayuntamiento de Vila-real, y Juan Carda, director de la Cátedra de Innovación Cerámica. Es decir, ya tenemos todas las patas, la pata académica, el eje también institucional, el eje patronal y el eje empresarial con una empresa que es un modelo de éxito a nivel internacional. Es un lujo tener una multinacional de estas características como Porcelanosa. Y yo sí que comenzaría con Porcelanosa porque vamos a ir escalando, ¿no?, un poco lo que es la historia del sector cerámico, viendo el caso de éxito, ¿no?, que representa una empresa como Porcelanosa. Francisco Ramos, cuando llegó usted a ser el empleado número 5 de la compañía y hasta ahora, ¿cómo definiría todo este tiempo que ha pasado y el orgullo, ¿no?, que también puede sentir al representar a una empresa de estas características? Yo tengo un poco el sentimiento de que he vivido la circunstancia, la situación más excepcional del sector cerámico en los últimos 50 años. Es evidente que por lo menos hasta el ejercicio de 2008, que fue el que marcó un poco una crisis bastante profunda que cambió muchas posiciones, pero desde 1974, cuando yo comencé en este sector, hasta prácticamente los primeros 29, 30 años, fueron una experiencia única de revolución tecnológica, de ahorro energético, de cambio de hábitos y consumos, no lo sé. Yo, en este sentido, hemos sido una generación privilegiada los que hemos vivido esta época, los últimos 50 años de la cerámica en todas las comarcas de La Plana. Yo no vincularía solo la cerámica o porcelanosa con Vila-real, sino que realmente se habla mucho del clúster cerámico como comunión de los productores cerámicos y de sus proveedores de esmaltes y de maquinaria, pero a mí me gustaría hablar de la incidencia del sector cerámico y de Porcelanosa, entre otras, dentro de todo lo que son las comarcas centrales de la provincia de Castellón, tanto la Plana Alta como la Plana Baja, como la comarca del Alcalatén, que han vivido esa eclosión cerámica y que han servido para dinamizar bastante lo que es la economía tanto de la Comunidad Valenciana como de Castellón. Hace más de 50 años, porque usted llegó el 7 de junio de 1974 a la empresa, ¿qué esperaban del futuro del sector cerámico y lo que es la actualidad? Bueno, no lo sé. Teníamos mucha ilusión. La verdad es que teníamos mucha ilusión porque los promotores básicos eran don José Soriano Ramos, tristemente fallecido en el 2000. Vamos a cumplir prácticamente el 24 aniversario de su pérdida. Y los hermanos Manuel y Héctor Colonques, uno con una vocación industrial brutal y tremenda y los otros con una vocación comercial muy definida. La verdad es que yo recuerdo aquella época con mucho cariño. Recuerdo a Héctor Colonques haciendo un montaje con una pieza de 10×20, con un juego de espejitos para que el cliente pudiera ver una pared
montada con esa pieza. O sea, imaginaros desde dónde partimos a dónde hemos terminado con el tema de exposiciones y que ahora el sector cerámico asiste de media a cuatro ferias internacionales, básicamente Italia, Cebisama en Valencia y la de Estados Unidos, y donde prácticamente convivimos todos, ¿eh? Para entender el desarrollo de Vila-real es fundamental el sector cerámico, con empresas como Porcelanosa y también Pamesa, que tienen más de 50 años y que han contribuido, ¿no?, al crecimiento del municipio. Y lo quería preguntar a la concejala de Economía de Vila-real, Ana Torres, el municipio y la evolución en relación con el empleo, el crecimiento industrial. La primera conferencia empezamos con el Villarreal Club de Fútbol, que tiene un siglo. Ahora estamos hablando de empresas que tienen medio siglo. ¿Se podría entender Vila-real en la actualidad sin toda esta contribución? Hola, buenas tardes. Evidentemente no se podría entender Vila-real sin las empresas cerámicas, porque desde el año 1956, o sea, llevan más de medio siglo, porque la primera empresa se creó en el 56, entonces al final ya es parte de nuestra identidad. Vila-real está ligada profundamente a la cerámica, incluso el Vila-real Club de Fútbol, uno de sus insignias, que es el campo de fútbol, es el campo de la cerámica. O sea, es que Vila-real es parte ya, la cerámica parte de nosotros. Por lo tanto, sí que es un símbolo de identidad propia. Además, lo que me preguntabas, o sea, el empleo en la ciudad está también fuertemente ligado a lo que es el sector cerámico. De hecho, nosotros, Vila-real ha sido durante muchísimos años una de las ciudades que tenía la más baja de paro. Y actualmente estamos ya en una tasa de paro como hace 17 años, que parece pronto, pero en el año 2008 teníamos más paro que ahora. O sea, por fin estamos ya llegando a la tasa de paro de antes de la crisis, y eso tiene un significado bastante importante, y ahí sí que tiene mucha importancia lo que es la industria cerámica, y no solo la industria cerámica, sino además muchas empresas que trabajan indirectamente para la industria cerámica. O sea, nosotros al final somos un caldo de cultivo, que hay muchas empresas que viven de la cerámica. ¿Qué porcentaje calcularía de personas de Vila-real que viven de esa industria y la evolución durante el tiempo también? Pues hay unas 5.000 personas que están empleadas en lo que es el sector industrial en Vila-real, que es bastante gente, aparte de las industrias que puedan estar ya en el sector servicios, que tengan una dedicación pues indirecta con la cerámica, pues gente que trabaja montando también, o sea, otras empresas adyacentes. Pero lo que es en la industria, unas 5.000 personas están trabajando ahora mismo. Bueno, pues 5.000 personas en un municipio de 50.000 habitantes. Luis Martí, presidente de la patronal empresarial, la verdad es que son cifras significativas, pero también me gustaría que desgranáramos un poco lo que representa el sector a nivel de PIB industrial en la autonomía, en la provincia de Castellón y a nivel nacional. Sí, la verdad es que, bueno, muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, yo creo que la importancia del sector cerámico no es tanto en sí por lo que representa como industria, sino como tractor de todo lo que ha venido a continuación después del sector cerámico. Por ejemplo, si hablamos en términos de empleo, el sector cerámico emplea directamente a 15.000 personas, pero indirecta e inducidamente emplea en torno a 40.000 personas. 40.000 personas sobre un entorno laboral, que es el de Castellón, de en torno a 257.000 afiliados a la Seguridad Social. Es decir, que estamos hablando de un porcentaje muy importante. En realidad, el PIB industrial de Castellón es el PIB industrial más alto de España en términos porcentuales, en términos relativos, claro, en función del peso que tiene Castellón en la economía nacional. Es concretamente el 36%, del cual se desglosa el 25% es el sector cerámico y el otro 11% estamos hablando del sector químico y otros sectores industriales que también han ido poco a poco, el energético, que han ido cogiendo fuerza en Castellón, mucho del cual también está vinculado o provocado por el sector cerámico, por la pujanza del sector cerámico, ¿no? Esto representa que en este momento la provincia de Castellón, el sector cerámico, es el primer
productor europeo, el primer exportador europeo. Únicamente, sobre todo en el ámbito de las baldosas cerámicas, tiene una facturación de en torno a 4.800 millones de euros en un año malo, que es este año 2024. 2023-2024, esos son datos, los del 24 todavía no están resueltos, ¿no? De estos, en la exportación, estamos en torno a 3.500 millones de euros y 1.300 millones de euros en el mercado nacional. Se exporta a 189 países. Del 53% se exporta a Europa, luego tenemos ya en menor medida, en menor porcentaje, el 20% a Estados Unidos, América del Norte en general, luego tenemos también Asia, África, es decir, se exporta a todo el mundo. Eso tiene una importancia brutal. En cuanto al PIB, pero además no solo eso, es que todo esto provoca que tengamos las universidades que tengamos, provoca que tengamos el puerto que tengamos, el aeropuerto y el desarrollo futuro del aeropuerto que tenemos en la provincia de Castellón. También hasta hace nada, porque con la crisis eso también es verdad que ha cambiado, éramos los principales clientes del propio puerto de Valencia, no solo ya del puerto de Castellón. Todo eso genera economía, claro, no es algo que esté directamente vinculado, a lo mejor no cuentan las estadísticas, pero sí que es una auténtica realidad. Por tanto, no solamente representamos un porcentaje de PIB. En el caso del PIB industrial de la Comunidad Valenciana estamos hablando que representa el sector cerámico en torno al 20% del PIB industrial. Y vamos, creemos que es además un caso de éxito que, como antes decía, se estudian en escuelas de negocio, porque en un entorno que prácticamente es Villarreal, Honda y Alcora, ahí se concentran, de las 109 empresas que hay, en torno a 90 están prácticamente en ese triángulo. Ver situaciones de clúster, de ecosistema así, en otros sectores es muy, muy complicado. No lo ves ni con la industria del papel, ni con la industria del automóvil tampoco, porque en la industria del automóvil es verdad, por ejemplo, que en la Comunidad Valenciana tenemos la Ford y todas las empresas satélites alrededor, pero tampoco hay otros. Está a lo largo y ancho de toda España, es uno de los principales fabricantes europeos, tanto tampoco tiene tanta importancia. No hay ninguna otra provincia que tenga un sector tan tractor como tenemos nosotros en Castellón, para lo bueno, y cuando desde luego se constipa también para lo malo. Eso es verdad, tiene cosas positivas, pero en ese sentido también tiene cosas que cuando gripa el motor se resiente muchísimo toda la economía de Castellón. Viendo los datos que nos comentaba, el hecho de 40.000 personas que emplea, el 20% del PIB industrial de la provincia de Castellón, y lo volátil que es ahora mismo también el contexto internacional, ¿cuál cree que sería esa parte importante que tiene la provincia de Castellón respecto a otros? Porque comentaba también que es un eje importante, pues el hecho de que se mueva entre la Alcora, Honda, Villarreal, que es diferenciador, ¿no?, respecto al resto. Pero ¿cuál cree que sería esa diferencia respecto a otros competidores que podría tener la provincia de Castellón de cara al futuro? ¿Otros competidores te refieres a otros sectores? Sí. No existe un caso similar en la provincia de Castellón, ni te diría en la Comunidad Valenciana similar al que hay con el clúster cerámico. No existe, porque el resto de la industria está diseminado a lo largo y ancho de toda la Comunidad Valenciana. Por ejemplo, el sector turístico, que es otro de los que tienen pujanza. Hay sector turístico en Alicante, lo hay en Valencia, lo hay en Castellón, en distintas medidas, ¿no? En Alicante fundamentalmente. También tienes pero ni siquiera llega a ser, digamos, un clúster el sector del calzado, que lo tienes en determinadas localidades de Elda, y todo el sector del juguete, que está más concentrado, pero no alcanzan la relevancia que tiene el sector cerámico, y sobre todo no significan todo un tractor de toda una provincia. Puede ser de una comarca, de una localidad determinada, y es importante, desde luego, pero esa importancia, sobre todo en términos de exportación, es que el que sea un sector tan netamente exportador es algo doblemente bueno para la economía española, por las divisas que eso atrae, ¿no? Y realmente no creo que haya nadie que compita para igualar en porcentaje de PIB en este momento a Castellón. Aparte, yo creo que tampoco sería bueno que nadie lo tuviera. Es decir, la Unión Europea, tenemos que ver ahora el informe que ha emitido Draghi a la Comisión Europea, que espero que le hagan caso. Es un informe que nos recuerda que la Unión Europea ya se comprometió a que el PIB industrial de casi todas las comunidades, de todas las regiones, fuera increciendo. Y además ha hablado de la Agenda 2020 para conseguir que hubiera un 20% del Producto Interior Bruto en cada una de las regiones. Nosotros tenemos el 36%. Estamos a la altura de las principales regiones industriales de Europa, como Lombardía o como Baviera. Teniendo eso, nosotros no nos podemos permitir el lujo de que caiga, ¿no? Por lo tanto, el objetivo tiene que ser el seguir consolidando esa posición industrial que tiene Castellón por todas las externalidades positivas que provoca precisamente la industria. Pues nos falta también la parte de Juan Carda, director de la Cátedra de Innovación Cerámica. Buenas tardes.
¿Qué tal? Hemos escuchado los datos, también la parte institucional, la parte empresarial, pero Vila-real también es muy conocida y se ha hecho fuerte en ese aspecto por la innovación. Ahí está la Feria Destaca también, que ha marcado un antes y un después en cuanto a la innovación, y otras empresas de la provincia de Castellón, pues como el caso de Porcelanosa, que comentábamos como ejemplo de innovación. Escuchábamos antes el testimonio de Francisco Ramos y viendo cómo comenzó la cerámica y cómo está ahora, ¿qué es la cerámica actualmente? Bueno, la cerámica siempre, en el aspecto didáctico, siempre decimos que existe desde que existe la humanidad. Es decir, que ya en la Biblia ya habla de que Dios hizo al hombre a partir de la arcilla, lo modeló. Fue el primer alfarero, ¿no? Quiero decir que son elementos naturales muy cercanos, la arcilla, que abunda por todos lados, el agua y el fuego, los tres componentes necesarios para manufacturar un material cerámico. Hasta décadas de los años 70, como muy bien nos ha hablado Paco, que es un lujo, ¿no?, tener una persona en esa experiencia aquí en la mesa, ¿no?, compartir con él esas experiencias. Pues la cerámica no había evolucionado grandemente, digamos que era artesanal 100%, y a partir de las décadas justamente que estaba hablando Paco es cuando se produce esa revolución tecnológica, una revolución tecnológica que empieza por los procesos de sintetización, de calcinación, cuando se pasa a producciones en las cuales eran ciclos muy largos, unas manipulaciones muy artesanales. Yo recuerdo que alguna vez he utilizado una imagen en algún congreso o algo en que aparece en los años 60 pues un burrito, un chaval allí, como una especie de noria, homogeneizando la arcilla. Todos esos planteamientos hoy en día estarían completamente prohibidos, ¿no? Porque un niño trabajar es maltrato de menores, un animal, maltrato de animales, en una era abierta, pues la polución, la contaminación, nada tiene que ver a la realidad, y tan siquiera pues han pasado esos 50, 60 años, podemos decir. Para lo que es la historia es una evolución tecnológica muy fuerte. Pero además, como ha resaltado Paco, esa revolución ha ido increciendo, es decir, que pasábamos de una vía seca a la vía húmeda para homogeneizar mejor los materiales. Se pasó a procesos de lo que se llama la atomización, de secado, se pasó a procesos de, en vez de bicocción, a monococción rápida. Hay que pensar que en esa década de los años 60 los ciclos eran largos, ciclos que duraban días, horas, y ahora pasamos a ciclos que pueden ser como máximo una hora y menos. Por lo tanto, todo eso ha ido que el sector se fuera reconvirtiendo continuamente, y esa para mí ha sido la gran gracia que ha tenido el sector, el saber convertirse, el no dormirse en los laureles y afrontar siempre a todos los retos tecnológicos, ¿no? De ahí tenemos pues una industria tan puntera, como muy bien también ha resaltado el presidente de la CEC, don Luis Martí, en esos datos de impacto económico tan importante en todo nuestro entorno, ¿no? Afección a un PIB tan alto, ¿no? Hablabas del 30 o más por ciento, del 36% del PIB. Es decir, no hay un sector con una afección económica tan importante como es este. Y que a lo largo de la discusión podemos plantear esos retos que se le plantean y cómo podemos, a través de la innovación y a través de la transformación tecnológica evolutiva, podemos ir afrontando. Por lo que escuchábamos también ahora a Juan Carda, Francisco Ramos, ¿usted se imaginaba cuando comenzó que podría poner una sartén
en una baldosa y que funcionara como una cocina, por ejemplo? No, por descontado que no. Por descontado que no, pero vivimos una época con cambios rapidísimos de tecnología que son espectaculares, es decir, condensarlos en unos pocos minutos se hace hasta difícil. Juan ha dicho muy bien que había ciclos que eran de 3 días y pico, cocción, era presecado, secado, cocción y segunda cocción, eso eran 3 días y medio de producción. Hoy en día eso es un prensado, decoración y 55 minutos de horno, pero más 55 minutos de horno sobre un solo plano. O sea, el salto brutal en el consumo de energía de los años, vamos a decir, 60-70 a finales del siglo pasado, pues fue de una emisión de carbono de 14,5 kilos por metro cuadrado a 5,5. O sea, el ahorro de energía y de emisiones vinculados con ese consumo fue del 61%. Es algo que cuando muchas veces desde la Comunidad Europea se nos imponen cuotas gratuitas para ir al proceso de descarbonización, siempre nos quejamos de que no se nos contempla aquel esfuerzo realizado en los años finales del siglo XX. Y también a propósito de un comentario de Luis respecto a la vitalidad del personal y de la pujanza exportadora de este sector, que es el 75% de su producción, yo siempre pongo el ejemplo de que 15.000 trabajadores exportando el 75% presupone que 11.500 personas están trabajando en nuestras comarcas y están pagando estamos cobrándolo del exterior vía la exportación y estamos consumiéndolo y pagando los impuestos en nuestro país. Comentaba ahora Francisco Ramos un matiz interesante. La cuestión de la Unión Europea, ¿no?, en relación cómo ve al sector cerámico y también las diferencias con otros países. Luis Martí, en este aspecto, la patronal en general y las empresas han puesto un poco más la voz más alta, ¿no?, en estos últimos años también, para que se haga notar la importancia del sector a nivel nacional y a nivel provincial, evidentemente, con los datos que decías. Pero ¿se hace suficiente para poner en valor el sector cerámico y que la gente conozca el impacto y la importancia de este sector a nivel nacional? Sinceramente creemos que no, y lo hemos visto con el tema de la crisis energética, que ha estado, digamos, que nosotros entendemos que no ha estado lo suficientemente bien resuelta. La crisis energética supuso un impacto para el sector cerámico de en torno a 1.900 millones de euros. Lo que se ha percibido por ayudas de distintas administraciones ha sido en total menos de 75 millones de euros. Eso significa que las empresas del Castellón han tenido que soportar de una manera o de otra, o bien a crédito o bien porque tenían en fondos propios, en torno a un sobrecoste de 1.800 millones de euros que no tenían pensado gastarse antes de la crisis económica. Todo eso no solamente son beneficios que alguien ha retirado o no ha retirado, todo eso es inversión, todo eso es innovación, todo eso es dinero que se ha quitado, digamos, a la necesaria transición energética. Digo necesaria porque creemos en ella y necesaria porque así nos lo impone la agenda europea. Yo creo que Europa no ha dimensionado suficientemente la importancia que tiene el sector cerámico, sobre todo el español, pero también el italiano. Los dos, digamos, estamos en el mismo barco y los dos hemos hecho a Europa exactamente las mismas reivindicaciones, ¿no? Y estamos preocupados por el tema del proteccionismo y el arancel, pero eso, si quieres, entramos en otro momento. Pero creemos que no ha estado bien resuelto y no se dimensiona lo suficiente la importancia que tiene el clúster cerámico para la economía de España, no solo para la economía de Castellón, que todos sabemos que la tiene, sino también para la economía de la Comunidad Valenciana y para la economía española. Y evidentemente, si tú tienes un quebranto económico de esa magnitud, de 1.900 millones de euros, y te dan apenas el 5% en ayudas, estamos hablando de ayudas, ¿eh? Algunas, sí es verdad, a fondo perdido, pero muchas de ellas también han sido préstamos que ahora hay que devolverlos. Y el problema de devolver los préstamos es que en la devolución de esos préstamos inviertes muchos recursos que no puedes destinar a otros fines, como por ejemplo la innovación, que para el sector cerámico es vital. Si el sector cerámico ha crecido como ha crecido durante estos años es porque ha dedicado gran parte de sus beneficios a la innovación. No se ha ido de aquí, es decir, no se ha deslocalizado y ha invertido aquí en innovación.
y en innovación en todos los sentidos. Y yo creo que eso no, digamos que cuando por primera vez, lo estaba comentando antes, cuando por primera vez casi en 50 años has tenido un problema de verdad, has solicitado ayuda y no la has tenido. Es un sector, hay otros sectores que han tenido ayuda permanente del Estado. Por ejemplo, en España, la automoción siempre ha recibido ayudas, no solo en la Comunidad Valenciana, sino en otras regiones de España. Cada vez que cualquier factoría de automóvil de cualquier parte de España tose, automáticamente se buscan soluciones para que continúe todo. Y sin embargo, nosotros que en 50 años prácticamente no habíamos pedido absolutamente nada, cuando hemos ido a pedir algo no hemos tenido la respuesta por parte de todas las administraciones. Esto no es solamente cuestión de un color político, de un gobierno o de otro. Esto trasciende por completo la política y va más allá, incluso, y tiene que ver mucho, le compele mucho a la propia Unión Europea. Somos una parte, un elemento fundamental de la industria europea y no se nos ha tenido en cuenta de la misma forma, y digo, como a otros sectores que tosen y automáticamente siempre ha estado ahí los distintos gobiernos en distintas etapas. Esto no tiene nada que ver con la política. Francisco Ramos, en sus inicios también en el mundo empresarial, los términos burocracia, las relaciones internacionales, ¿cómo eran y cómo han evolucionado también en ese aspecto? Porque pues la burocracia... era muy complicado. Yo recuerdo siempre con cariño, pero con pesadumbre al mismo tiempo, que nuestra primera implantación en el exterior fue en Italia y no se nos ocurrió otra cosa que hacer una sucursal. Una sucursal implicaba, hoy en día creas una compañía en un país de la Comunidad Europea al que perteneces y eso son habas contadas, es un proceso rapidísimo. Crear una sucursal no nos supuso un esfuerzo demasiado espectacular. El problema era la gestión de las expediciones a esa sucursal, la solicitud de licencias de exportación temporal, porque el producto en Italia continuaba siendo del exportador español, y cómo a través o poco a poco, tal conforme iba realizando las ventas la sucursal, tenías que cancelar la exportación temporal y convertirla en definitiva. Resumiendo, un proceso súper farragoso. Todo esto implicó que al cabo de un año cerramos la sucursal, hicimos una sociedad que era mucho más operativo, evidentemente, pero aprendimos mucho. Luego, evidentemente, estuvimos bastantes años hasta la incorporación de España a la Comunidad Europea, donde había un proceso aduanero que había que soportar, había un trámite burocrático. Quiero decir que fueron unos años también duros, sobre todo para nuestros proveedores de servicios aduaneros, porque se encontraron de hoy para mañana que perdieron automáticamente todo el negocio. Claro, hoy en día, por ejemplo, nosotros hemos conseguido la concesión de gestión aduanera para todas las expediciones de nuestros productos, y esto evidentemente para sobre todo tanto para nosotros de agilidad operativa como para los transportistas extracomunitarios, porque en comunidad no hay por qué hablar de este tema porque no procede, pero la expedición aduanera se hace desde nuestras instalaciones y un poco bajo nuestra responsabilidad, evidentemente, con la supervisión de la autoridad oportuna. Lo digo porque usted también empezó el proceso de expansión de una empresa que comenzó local y ha terminado siendo multinacional a la hora de abrirse y producir y construir nuevas tiendas y demás. También debió ser un proceso difícil, ¿no?, en los comienzos. Muy difícil, y además ha estado sometido a evolución en el tiempo, ha estado sometido en evolución. Las primeras implantaciones, lógicamente, fueron en los países más cercanos: Portugal, Italia primero, Francia, Portugal, Reino Unido. Siempre eran asociándonos a algún comercial, a algún distribuidor, que poco a poco nuestro estilo y nuestra vitalidad rompía un poco sus esquemas y al final terminábamos asumiendo el 100%. Pero claro, había que tener una organización donde tenías una empresa holding que manejaba las distintas sucursales que tenías repartidas por el país, que además tenías que asumir la propiedad en aquellos casos que no había inmuebles en arrendamientos, en compra y construcción de almacenes y de exposiciones para distribución de producto, y ha sido un proceso evidentemente largo y costoso en todos los países, incluso en Estados Unidos. Estados Unidos también nos asociamos con un empleado comercial de la oficina comercial de Nueva Orleans,
y al final se desplazaron a Los Ángeles y, en fin, claro, hoy en día estamos en Nueva York, estamos en Los Ángeles, estamos en California. Pero ha sido un proceso largo, pero al mismo tiempo espectacular y bonito, sí. Concejala de Comercio, cuando escuchamos también la parte empresarial, ¿no? Hablando de las dificultades de expansión, de las dificultades también de la burocracia, ¿no? El ayuntamiento es la primera línea de batalla, ¿no? Es el primer lugar al que se dirigen muchas veces las empresas. Esos trámites burocráticos, ¿cómo cree que podrían ir evolucionando también para que la industria cada vez tenga más fácil el hecho de tomar ciertas decisiones que no se prolonguen con el tiempo? Pues esa pregunta es una pregunta clave, porque para nosotros también es muy importante que se agilicen todos los procesos, y nosotros desde el ayuntamiento estamos intentando que se llevar a cabo unas políticas para intentar mejorar lo que es la burocracia interna. Pero claro, ya sabes que las administraciones tiene que primar lo que es la seguridad, y entonces en el sentido de que todo al final, cuando tú pides un papel para hacer cualquier cosa, una solicitud, sí que se tiene que asegurar todo muy bien de que eso lleva un proceso. Tiene que estar firmado por todas las personas, el secretario, etcétera, etcétera. Yo cuando llegué a la administración me sorprendí de lo lento que es, y sí que es un reto que tenemos bastante pendiente, intentar agilizarlo. Eso en el mundo privado, de la empresa privada, no lo entendemos. Yo que vengo también de la empresa privada, y es algo que nos cuesta entender bastante. Yo solo quiero apuntar dos problemitas. Sí. Evidentemente la predisposición del ayuntamiento siempre es la mejor, y nos encontramos con multitud de dificultades. Creemos que vamos a implantar en 2025 una planta de placas solares en un suelo de 125.000 metros cuadrados. Llevamos, yo no sé si son 3, 4 o 5 años con esa pelea. Claro, dependemos del ayuntamiento, de la consellería, del gobierno de la nación, de obras públicas porque está al lado de una carretera, de la famosa Confederación Hidrográfica del Júcar porque estamos al lado de un río, y por último, no sé ya si voy por la sexta entidad, de Red Eléctrica Española porque circula una línea de alta tensión brutal. Es que yo creo... Quiero decir, ¿por qué nos ha ocurrido lo de la Dana? Porque evidentemente tenemos un problema de gestión de los problemas, y el Estado de las Autonomías o le da solución o no sé, o al final va a demostrarle al país que el Estado de las Autonomías es un fracaso, y a mí personalmente no me gustaría. Bien, el segundo ejemplo, y termino, que es muy rápido. No nos dejan trasladar con facilidad, llevamos 3 años, una turbina de cogeneración que teníamos en la antigua planta de Benís a las de Porcelanosa. No sé por qué, por cuestión de permisos, por cuestión de obsolescencia de la planta, pero es evidente que esas situaciones se nos llena la boca con el ahorro energético, con la eficiencia energética, y luego cuando quieres poner en marcha medidas de ahorro y de eficiencia, tienes los mismos problemas que para el que quiere, no sé, era un poco matizar todo eso. A mí me gustaría contestarle a Paco Ramos, porque sí que es cierto que se nos llena la boca de innovación, cuando hablamos de innovación, pero la innovación tiene que estar en todos los ámbitos. O sea, no podemos tener una administración del siglo XX y ya estamos en el siglo XXI. O sea, la innovación tiene que empezar dentro también de la propia administración, innovando y haciendo procesos más ligeros, porque no solamente tiene que estar la innovación en lo que es la industria. La innovación tiene que empezar por nosotros mismos. Y entonces yo sí que ahí le cojo la palabra, que la verdad que es un problema que tenemos todas las administraciones y es un reto que tenemos que solventar. Y yo sí que me gustaría, y en la medida de lo que sea posible, nosotros sí que es verdad que estamos intentando que esto, ponerle una solución, aunque sea un pequeño grano de arena, empezando internamente, y esto hay que externalizarlo al resto de administraciones. Entonces tendríamos un poco que reflexionar
para agilizar todos los procesos, que la industria ya está agilizando. Desde la empresa privada se agilizan desde hace mucho tiempo y las administraciones todavía estamos ahí. Claro, porque sería más lógico igual utilizar solo un canal que llamar a 5 puertas distintas. No, o que haya una mayor comunicación entre los canales, porque la comunicación que hay entre un canal y otro es a veces prácticamente inexistente. No es inexistente, pero sí que es verdad que en la era de la comunicación no están todas las administraciones comunicadas. Igual es que tendríamos que estar, esto ya lo lanzo yo ahí, ¿sabes? Igual tendríamos que tener un mismo canal para hablar entre todas las administraciones, cosa que parece un poco de ciencia ficción. Mira, un país que se parece mucho a nosotros, que es Italia, o nosotros nos parecemos a ellos porque fueron los que nos conquistaron hace 2000 años, tienen un sistema de caja única para pago de impuestos, seguridad social y todo aquello. En la crisis energética y del COVID, Italia recibió 600 millones de euros de ayudas. Nosotros 75, según ha dicho Luis. Contando todo clúster. No es que queramos, no es que queramos 600 millones, ni a lo mejor no es procedente ni que Italia haya recibido 600 millones. Dentro de una comunidad europea, hoy es impensable que un país y un sector ubicado en un país tenga 10 veces prácticamente más ayudas que otro situado en otro país, cuando no hay ninguna razón que lo justifique. La única razón a lo mejor es que nosotros tenemos una administración muy fragmentada en ese sentido, o no somos capaces de encontrar la forma de que eso vaya unido, y también lo vuelvo a aplicar al problema actual de la DANA. Luis. Por abundar en esto, hay una... Cuando se dice, es posible que funcione mejor la administración, que se coordine mejor la administración, que haya menos trabas burocráticas, lo tenemos muy fácil. La agencia tributaria funciona como un reloj suizo. O sea, si todo el resto de administraciones funcionara como la agencia tributaria o la DGT, esto sería una... Vamos, mano de santo. Y todos sabemos de qué hablamos. Funcionan perfectamente. Y por tanto, somos capaces de legislar para que eso sea posible. Somos capaces de crear un cuerpo de funcionarios competentes y de crear una ventanilla única. Los impuestos, realmente hay una ventanilla única para pagar los impuestos. En cambio, cuando hay problemas, todos son problemas competenciales. Esto no es mío, esto es del otro, pero para cobrar solo hay una ventanilla. Es decir, que vida existe. Y modelos existen y ya existen chequeados y funcionan. Un segundo. Sí. Eso es cierto, Luis, pero te digo que funciona de cine para cobrar. Ah, bueno. Para devolver, yo tengo una experiencia personal que veré cómo termina. Pero es que eso forma parte del sistema. Ya, supongo que sí. Bueno, la verdad es que es un debate muy interesante y supongo, Luis Martí, también que nos encontramos con esas situaciones de la burocracia, y escuchábamos también a la concejala Ana Torres, que también viene del sector privado y compartía la misma opinión, ¿no?, de que hay procesos que se tienen que agilizar. ¿Eso hasta qué punto lastra también la competitividad en nuestro país, teniendo en cuenta también que la CEP es un órgano que está a nivel autonómico, que supongo que también tenéis esas relaciones a nivel Generalitat, a nivel Estado, pues porque también formas parte de la COE en ese aspecto. ¿Hasta qué punto lastra la competitividad de nuestro país? Muchísimo. Pero no es menos cierto. La competitividad de nuestro país depende en qué entorno. En el entorno de la Unión Europea están prácticamente igual que nosotros. Es decir, que tampoco no hay ningún país en donde este exceso de burocracia se salve. Él ha citado, por ejemplo, en el caso de Italia, que tiene una burocracia muy similar a la nuestra. Es verdad que ha tenido esa ventaja, pero bueno, en general funciona también como funcionamos nosotros. El problema no viene tanto con la Unión Europea, el problema viene con los competidores. ¿Con quién competimos realmente? ¿Con quién estamos compitiendo? Con países que han hecho de la desregulación un arma competitiva. Estamos hablando de países como la India o como China, en el que el respeto a los derechos de los trabajadores, el respeto a los derechos humanos, las reglas fiscales, tributarias, el reparto de la riqueza, la contribución no tiene nada que ver con nosotros. Y ahí es donde nosotros encontramos el verdadero choque. Es decir, nosotros nos dotamos a nosotros mismos en la Unión Europea de una cantidad de normas. O sea, es que no hay nadie que sea capaz de leérselas, todas las normas que crea que genera la propia Unión Europea. Y realmente la Unión Europea representa 350 millones de ciudadanos frente a 7.000 millones de ciudadanos.
Y nosotros no paramos de crear regulación y burocracia, y hay otros países que compiten con nosotros que nos están adelantando por la derecha, por la izquierda, por todos lados, a base de desregulación. Esto es lo que está pasando, por ejemplo, con el tema de la crisis energética, con la transición energética. Se nos ponen a nosotros, a toda Europa, unas reglas de una transición energética que creemos en ella, en unos plazos en que prácticamente son incumplibles, pero solo los vamos, en el caso que lo cumplamos, solo lo vamos a cumplir la Unión Europea, no lo va a cumplir nadie más. No lo va a cumplir Asia en general, no lo va a cumplir desde luego India o China, y no lo va a cumplir tampoco Estados Unidos. Fijaros ahora la deriva que va a tomar Estados Unidos con el mandato de Trump, en el que ha dicho que va a hacer fracking, va a continuar con la energía nuclear, va a continuar. Por tanto, ese es el escenario mundial en el que nos movemos. Precisamente la globalización y el ser un sector exportador a 189 países, eso significa que nos tenemos que medir con esos 189 países, no solo con los europeos. Y ese es el verdadero, uno de los, como hablamos de presente y de futuro, ese es uno de los retos de futuro más importantes que tenemos. O establecemos unas reglas, sería mejor que ellos llegaran, desde luego, a un respeto mucho mayor de los derechos humanos, de los derechos de los trabajadores, sin ninguna duda. Pero la realidad que tenemos ahora es la contraria. Es que ellos no respetan las reglas del juego y nosotros sí respetamos las reglas del juego. O les hacemos cumplir las reglas del juego o va a ser muy difícil competir con ellos en un mercado, entre comillas, libre. Francisco Ramos pedía la palabra y después abriremos también el turno a Juan Carda. Muy brevemente, suscribo todo lo que ha dicho Luis, todo. Transmito, porque es un dato importante, el total de emisiones de la Comunidad Europea es el 7% de las emisiones del mundo mundial. Vamos a solucionar con el 50% de ahorro de emisiones, que lo suscribimos y estamos, por supuesto que por descontado estamos dispuestos a ello, pero vamos a solucionar el 3,5% de las emisiones del mundo. Si el otro 96,5% no hace nada, el cambio climático continuará estando ahí. No digo nada más. Juan Carda. Sí, bueno, en el tema de los trámites burocráticos también afectan al campo de la investigación, también lo sufrimos. Es decir, todos los procedimientos, procesos, justificaciones, etcétera, pues hacen que el tema pues casi sea desesperante, ¿no? Cuando te aprueban un proyecto, una subvención proyecto, pues a lo mejor cuando llega ya te llega que tienes que justificar ya porque es el final de etapa, ¿no? Digamos un asincronismo en el tema. Pero después, efectivamente, los trámites burocráticos que hay que realizar te ahogan, ¿no? Al final parece que ser más un puro gestor para poder resolver todos esos trámites, que la propia investigación, el esfuerzo, se nos va más a esa gestión pura y dura que dedicar esfuerzos a lo que es nuestras tareas, que sería dirigir, estar al laboratorio y de realizar las tareas de investigación. Es decir, que en conclusión muchas veces te viene tarde y mal. Eso por un lado. Por otro lado, sí, Europa en conjunto, pues todas las trabas administrativas nos ahogan, ¿no? Perdemos como han dicho tanto Luis como Paco, pues hacen que perdamos fuerza a nivel mundial. Terceros países, sobre todo países asiáticos, han sabido utilizar unas normas más simplificadas de cara a incentivar todo lo que es, por ejemplo, en el campo que nos motiva o que me motiva, la innovación. Una empresa allí no tiene que hacer todas las trabas burocráticas que se les exige aquí para realizar o llevar a cabo un determinado proyecto o desarrollo innovador. Allí el propio Estado rápidamente le simplifica, estoy hablando de países como China, simplifica el tema de tal manera que la ayuda que da para poder conseguir una determinada meta, un determinado desarrollo, esa ayuda se la va descontando de lo que es el propio tributo. Es una manera muy lineal. No tienen que esperar a que venga aprobada la subvención y esa subvención te puede venir aprobada cuando es final de etapa ya. Y cuántos proyectos se tienen que devolver el dinero porque no se han podido justificar su ejecución. Incluso pues a nivel europeo, de los fondos Next Generation, estamos devolviendo dinero por imposibilidad
técnica de ejecutarse. Y particularmente en nuestro país creo que bate el récord. No sé, los que manejáis números lo tendréis más claro que yo, pero creo que batimos el récord de devolver dinero no ejecutado. Todo por la trama burocrática. Me estoy refiriendo en el campo de la investigación y la innovación, al que yo pueda conocer. ¿Quieren aportar algún comentario más en relación a lo que ha dicho Juan Carda o nos centramos ya más en la parte de concejala? Sí, bueno, yo suscribo las palabras de que es un problema, de que hay muchas trabas burocráticas, pero sí que quiero lanzar una pregunta y un mensaje de que ¿y qué hacemos nosotros? O sea, nosotros como sociedad europea occidental, nosotros tenemos unos derechos sociales, unos derechos laborales y tenemos que tener una seguridad jurídica también. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Pasamos por encima de todo eso? O sea, no. O sea, tendríamos que intentar que ellos vinieran a nuestro lado. Si ellos no lo hacen, pero ¿qué hacemos? O sea, está claro que hay que buscar un equilibrio entre la seguridad jurídica, la seguridad laboral y luego lo que hacen ellos, que como ellos compiten en otra liga, nosotros yo creo que la liga en la que tenemos que competir es diferente. Tenemos que competir en innovación, tenemos que competir en I+D+I, tenemos que competir en sacar nuevos materiales. Que al final en la investigación quizás deberíamos invertir más dinero en la investigación como país, como Unión Europea, porque nosotros no vamos a competir nunca contra estos países simplemente porque la mano de obra que tienen es barata y las fábricas no cumplen las normativas ni energéticas, ni de medio ambiente, ni un montón de cosas sí, que... Yo estoy de acuerdo con todo, pero luego cuando le pides a la Comunidad Europea que imponga tasas arancelarias potentes a la India, pues resulta que están con un 8% y, en fin, se parten de risa porque ellos venden a 4 euros y nosotros a 10. Y el 8% de 4 euros son 32 céntimos. Pero ¿qué pasa también por lo que dicen un poco sottovoce las malas lenguas? Por lo visto, la India, aparte de que es un país culturalmente diferente a China, sí, parece ser que tiene también una parte importante de tierras raras en su territorio. Y posiblemente se piense por parte del mundo libre, por así decirlo, que es el único contrapeso que tenemos respecto a China, Rusia. Entonces, aquí ya juegan motivos de geopolítica que nosotros la verdad es que nos desbordan. Pero dicho esto, nosotros queremos que continúe la regulación laboral, que haya tratamiento para la silicosis protector, que evidentemente sí, sí, no queremos que la rapidez en la resolución de nuestros problemas vaya por la vía de saltarnos a la torera como nuestros competidores internacionales. Simplemente que la Administración Europea sea consciente de que tenemos ese problema, claro, y no sabemos si hay que imponer tasas ecológicas a la entrada que no sean un 8%, sino un X%. Además, se da la mala praxis de que la propia Comunidad Europea ha creado un mercado de derechos de carbono, que ahora está en 65 euros la tonelada, que ha llegado a estar a 85 y dicen las malas lenguas que llegará a 100, que tiene una repercusión relativamente importante en nuestros costes, pero que todavía no sabemos dónde va a parar la pasta que se pone en esa bolsa de toneladas de carbono. Y algún comentario se ha dicho que incluso países de los que hablamos, como India y China, tienen inversiones realizadas en ese mercado. O sea que estamos en una realidad muy compleja. Lo único claro que pedimos es que la administración local, comunitaria, estatal y europea sea capaz de funcionar más deprisa. No sabemos cómo, ese es el problema a resolver por ustedes.
o por los políticos. Yo ahí quería comentar que, desde luego, ni un paso atrás en los derechos humanos, ni un paso atrás en los derechos de los trabajadores, sin ninguna duda. Claro. Lo que no podemos consentir al mismo tiempo es que entre producto a la Unión Europea de países que no cumplan esos mismos estándares en derechos humanos y en derechos a los trabajadores. O sea, no se trata de que nosotros retrocedamos, ni muchísimo menos. Se trata de que el que quiera competir con nosotros en nuestro mercado va a tener que cumplir nuestras reglas. De lo contrario, es cuando estamos haciendo un poco permitidme la expresión, estamos haciendo el canelo. Nosotros lo estamos cumpliendo todo y el resto del mundo no está cumpliendo nada. Bien, si usted quiere comerciar conmigo, usted va a tener que cumplir las mismas normas que yo cumplo. Y eso no se subsana solo con un arancel del 10%, no. Se subsana, como bien dice, a lo mejor con una tasa ecológica o con una tasa de derechos humanos y derechos de los trabajadores. Efectivamente, yo no quiero que nuestros trabajadores pasen a cobrar $100 al mes como pueden estar cobrando en la India, pero desde luego voy a penalizar cualquier producto que vaya a entrar a la Unión Europea en el que el producto lo elaboren niños o el producto lo elaboren trabajadores explotados que cobren $100 al mes. Eso, desde luego, lo tengo que penalizar dentro de mi mercado. Yo no puedo evitar que ellos en su país tomen las decisiones que tengan que tomar, pero en la Unión Europea yo sí puedo decidir qué productos entran y qué productos no entran, porque no cumplen el producto en su elaboración con todo el respeto de derechos humanos y derechos de los trabajadores que se cumplan. Es decir, ¿Qué están haciendo las patronales en este sentido? Pues movernos desde luego en la Unión Europea, y ha habido el trabajo de Mario Draghi, es extraordinario. Os invito a todos a que lo conozcáis, porque ha hecho un trabajo, la verdad es que tremendo. Se ha reunido con prácticamente todas las patronales del sector industrial y de otros sectores y ha elaborado una hoja de ruta para la Unión Europea en los próximos años, que es muy consciente de todas estas situaciones que estamos hablando, de estas problemáticas, y siempre opta por el equilibrio. O sea, lo que no puede ser, por ejemplo, él dice en materia de transición energética, es que vayamos a la transición energética y al mismo tiempo nos carguemos a la industria. Habrá que conseguir un equilibrio. Habrá que ver en qué plazos llevamos a esta transición energética para no dejarnos a nadie por el camino. No tendría sentido que a través de la transición energética nos carguemos la industria de Europa, porque entonces Europa se convertiría únicamente en un continente de servicios, y eso lo que genera, si es solamente así, genera pobreza. O sea, nadie está dispuesto en Alemania o en Francia o en Italia o en España, en las regiones industrializadas, perder su industria. Si pierdes la industria, pierdes la calidad de vida, y si pierdes la calidad de vida, pierdes el bienestar común, porque todo eso dejas de contribuir a la riqueza, a los impuestos, y eso lo va a sufrir toda la población, no solamente los sectores industriales. Por tanto, tenemos que repensar Europa y tenemos que actuar. Por eso se creó Europa, porque sabíamos que estábamos inmersos en una batalla en la que por un lado está Estados Unidos, por otro China, ahora emergen otros actores como puede ser la India u otros países, pero fundamentalmente estamos en medio entre China y Estados Unidos. O nosotros actuamos de verdad como una sola potencia, como un mercado único, con unas reglas, e intentamos efectivamente imponer una mayor cordura y un mayor respeto a derechos humanos y derechos de los trabajadores, o desde luego nos van a comer en todos los terrenos. Pues vamos con esa última parte. ¿Cuál va a ser el futuro entonces de sectores como el cerámico, en relación con lo que estábamos comentando también de la burocracia, la actividad en otros países, con las ventajas que tienen respecto a nosotros también como competidores? A ver, mira, parafraseando un artículo que escribe que ha salido este fin de semana de Xavier Marcet en La Vanguardia, que habla sobre recursos humanos y habla sobre el management, etcétera, dice que que tiene mucho sentido común poner el futuro en la agenda del presente, pero que eso cuesta un mundo. Y es verdad, es decir, lo que nosotros no podemos estar es tomando decisiones de presente únicamente. El futuro tiene que estar ya en nuestra agenda. Y esto es lo que trata, por ejemplo, ahora de establecer Mario Draghi, y de cambiar la dinámica europea en la que íbamos prácticamente a salto de mata, íbamos resolviendo los problemas conforme venían. Hay que poner el futuro en la agenda del presente y hay que empezar a actuar en consecuencia. Yo creo que es tan evidente que la industria es fundamental para el desarrollo de Europa, tal y como la concebimos. Nosotros concebimos una Europa de respeto absoluto de los derechos humanos, de cada vez un mayor bienestar, de que todos los ciudadanos tengan acceso a la educación, que todos los ciudadanos tengan acceso a una sanidad y que tengan acceso a todo el bienestar del que nos hemos dotado en la Unión Europea. Y sabemos que eso solo lo proporciona una industria fuerte. Eso no lo va a proporcionar solamente convirtiéndonos en el parque temático del mundo. Siendo una gran Disneylandia, no vamos a poder satisfacer todas esas necesidades en las que hemos educado a nuestros hijos.
Entonces el futuro está depositado en ellos y ellos saben lo que quieren de futuro y saben lo que nosotros les hemos inculcado, y por todo ello nuestros padres y sobre todo mis padres han luchado para que nuestros hijos tengan ese futuro. Por tanto, yo creo en ese futuro porque los jóvenes europeos nos van a exigir que mantengamos ese estado del bienestar y que sigamos con esa hoja de ruta. Y por tanto, la industria es un elemento fundamental y yo soy un firme partidario de ella y creo que tiene mucho futuro, sin ninguna duda. Por lo que decía Francisco Ramos también, yo sí que quería preguntar si, de alguna forma, viendo, ¿no?, la situación que tienen otros países en relación con la Unión Europea y cuando entran los productos aquí, ¿molesta en sectores como el cerámico a ciertos organismos en relación con el futuro? Es decir, ¿es incómodo un sector como el cerámico por las ayudas y por las reacciones que tienen ciertos organismos también? Yo creo que no. Lo que pasa es que nos encontramos con situaciones un tanto incomprensibles. La Comunidad Europea lleva no sé cuántos años aconsejando que se termine el corredor mediterráneo, se terminara para 2020. Estamos en 2024 y aquí no lo vemos. Lo único que se está viendo es la intención de que Madrid dice que también es mediterráneo. Yo no sé si no terminará, con todo el cariño del mundo a Madrid, siendo un corredor mediterráneo de Lisboa a Madrid a Irún, en lugar, no. El corredor mediterráneo, que está muy focalizado, porque la verdad es que la gran cantidad de las exportaciones de bienes materiales se produce a través de esta área geográfica, es fundamental. Tenemos unos costes medios de posicionamiento de la mercancía en Europa entre el 12 y el 15%, que eso se podría reducir perfectamente a una tercera parte, ganando además muchísima agilidad operativa, ganando además mucho ahorro energético con el transporte de camiones de largo recorrido, que se convertiría en desplazamiento de camiones a los puntos de carga de las estaciones del corredor, y el tren pensamos que continúa siendo el futuro para nuestras expediciones. Pero la verdad, nosotros en nuestra organización hemos podido aprovechar trenes puntuales que utilizaba la Ford para exportar en su día a Inglaterra, que incorporábamos mercancía de peso como la nuestra, y entonces teníamos por ahí un ahorro de costes. Pero bueno, no siempre es posible. Lo importante es tener un flujo de transporte ferroviario que vaya canalizado y que se termine de una vez el dichoso corredor, que desde aquí también vuelvo a reivindicar. ¿Y cómo cumplirá un siglo la industria? Pues lo cumplirá trabajando, luchando y dedicándole tiempo. Mira, yo recuerdo una de las frases mejores que le escuché a los italianos con relación a nosotros. Decían, lo diré en italiano y luego traduzco: la porcellanosa, il tedeschi spistati in España. Es decir, los de porcelanosa son como alemanes despistados en España, es decir, de lo que currábamos en aquel entonces. Quiero decir, pues lo supliremos a base de trabajo, de innovación. Afortunadamente tenemos un instituto de tecnología cerámica que también es un soporte importante. Tenemos un clúster de suministro de materias primas y de producción de maquinaria. Pongo, por ejemplo, pues Kerajet, que ha sido un pionero en la decoración cerámica a través de impresoras láser, por ejemplo. Quiero decir que la innovación hoy corre a velocidades de crucero brutales. Quiero decir, en los años 70-80 tú producías un modelo, había modelos míticos como el amapola de circonio que duraron 5 años. Hubo modelos míticos nuestros en 10×20 como el lineal, que duró 5 o 6 años. Hoy en día es impensable. Hoy tienes que tener una capacidad productiva de 20 millones de metros para producir 10, porque los cambios que tienes que hacer continuamente por la velocidad de rotación de los cambios de modelos para poder atender mejor el mercado, es decir, tenemos que derivar, perder un poco la pátina de productores y completar la cadena de servicio. Quiero decir que las plantas, por ejemplo, de grandes formatos, de 3×20 y 1×60, que van acompañadas de un proceso de corte, como hacen los fabricantes de vidrio, pues tenemos que entrar en esa cultura. Otro ejemplo que puedo poner es que había un estudio ya de hace unos cuantos años, prácticamente en toda Europa, los únicos países que ponían cerámica en el pavimento, del orden del 75% del pavimento que ponían era cerámica, cuando el resto de Europa ponía entre un 10 y un 15%. El tema es aplicable también a Estados Unidos. Bueno, ahí hay un mercado
espectacular todavía. Lo que ocurre es que, evidentemente, el sino de la libre empresa es la libre competencia. Y las administraciones tienen que entendernos un poco también cuando vamos con los problemas. Yo me encanta muchas veces en las reuniones en Acer escuchar a Pamesa que no es partidario de subvenciones y de ayudas, y es verdad, no hay que ser partidarios de subvenciones y de ayudas. La subvención y la ayuda es ponerlo fácil a los procesos de emprendimiento. Y agilizar yo el quería mercado. añadir además que ante los retos estamos trabajando en materiales que consumen materias primas de las cuales carecemos. Como antes había hablado Paco, pues están en posiciones más estratégicas. Hay que pensar en las arcillas ucranianas, ¿no? En un lugar estratégico. O el feldespato turco, por ejemplo. El feldespato turco, etcétera. El tema energético, no tenemos energía. El tema hídrico, no tenemos agua a pesar de esta asdana que nos ha venido. Quiero decir que estamos en un clúster muy interesante, pero sujeto, como aquel que dice, en posiciones muy delicadas. Tal como una vez en la primera feria de Destaca nos visitó un investigador de la Universidad de Tokio, profesor Inoue, y quiso visitar una empresa cerámica. En aquel momento él viene y es exacto, viene del campo del vidrio, es el presidente del Comité Internacional del Vidrio actualmente. Pues fuimos a una fábrica de fritas y esmaltes, es material vítreo, como todos sabemos, y dijo, ¿cuántas toneladas producen? Pues X toneladas, muchas toneladas de material. ¿A qué precio? Pues podemos ponerle por valores de €1, bajo de €1 el kilo. Dice, un teléfono como un móvil, ¿cuánto pesará? Pues puede pesar 250, 500 gramos. Dice, ¿saben cuánto vale? 300, 500 euros, 1000 euros. Dice, ustedes, Europa, como país europeo, ¿no han pensado que deberían de ir hacia productos de mayor valor añadido? Ahí está el tema del reto, ahí está el tema de la innovación. Termino. ¿Por qué nuestra apuesta, nuestra siguiente transformación no sería ir a materiales cerámicos? La cerámica nos aporta mucho. Paco, tú has hablado de que hacia aquellas décadas se utilizaba poca cerámica. Cada vez la cerámica, a medida que ha avanzado en nuestra mejor tecnología, se ha podido colocar en exteriores. Ahora la estamos poniendo laminados en revestimientos. ¿Por qué no también en países fríos, donde la cerámica rehuyen y el parquet es una competencia, cuando podemos ya desarrollar propiedades térmicas con la cerámica? Y por qué no, como decía Luis, para mantener esa calidad de vida a nuestros hijos, que cada vez vivimos más, la cerámica también puede aportarnos. Lo que llamamos biomateriales son biocerámicas. Quiero decir que habría que hacer una apuesta a incrementar esa tecnología sobre el producto que actualmente estamos haciendo, pero también transformaciones con miras a productos más tecnológicos. Cuando aumentemos ese valor añadido, esa será ya también otra protección de cara a esa invasión de terceros países, porque la invasión de terceros países a costes de producción, como muy bien has dicho tú, tenemos la batalla perdida. Si nos colocan productos aquí terminados de la India a 4 euros, es imposible competir con ellos. Y como hemos dicho, las cifras es que un 75% nuestro producto va a la exportación, no se queda al mercado nacional. Donde vamos a competir es el mercado de fuera. Y el mercado fuera, Cierto. ahí no nos protege nadie, ahí vas a pecho descubierto. Por lo tanto, bueno, pienso yo que debemos paulatinamente, la innovación se justifica en innovar, en investigar y en situarnos en productos de mayor valor añadido. Completamente de acuerdo, simplemente matizar que de ese 75%, un 33% de ese 75% es Comunidad Europea, o sea, que exportar realmente también, ahora estamos exportando el 42%, no el 75%, si me haces decir, es decir, vendemos a distintos países, pero dentro de un mercado comunitario.
Y dicho esto, suscribo completamente. De hecho, estás hablando con una empresa que precisamente nos distinguimos por ir siempre a producto innovador y porque estamos peleando. Bueno, porque el 55% de nuestra actividad es cerámica, pero porcelanosa es algo más que cerámica, ¿eh? Es que me has quitado la palabra. 45% no es cerámica, son nuevos materiales, el revestimiento de fachadas, son suelos flotantes, son revestimiento cerámico que sustituye al parqué de madera y hemos reescrito la naturaleza porque hay porciones de madera que no existen en la naturaleza, las crea el diseñador ad hoc para, en fin, que en todo eso estamos. Entonces, y es muy interesante y muy importante tu observación. Y que podemos aplicar, además, muy higiénica, la podemos potenciar también hoy en día con capas fotocatalíticas. ¿Por qué no integrar un edificio, ahora que estamos hablando de energías renovables? ¿Por qué no integramos en laminados cerámicos, que lo estamos haciendo muy bien, porcelanosa, Pamesa, aquí en la industria que sea? Sí, sí. Hacemos grandes laminados. ¿Por qué no integramos células fotovoltaicas y revestimos toda la piel del edificio? Porque la cerámica es la que mejor material se acopla en el sistema arquitectónico. Bueno, por no hablar también como un aspecto innovador, la elaboración y fabricación ya de cuartos de baño y cocinas ad hoc preinstaladas ya. Que solo hemos presentado en la Feria de Destaca también. Que tiene este año sus dificultades y sus problemas, pero bueno, que ahí está, que ahí está. Sí. Ana Torres. Pues yo lo que sí que quería decir es que... sí, lo que yo sí que quería decir que la parte que nos toca como administración, nosotros desde el Ayuntamiento de Vila-real siempre estamos dispuestos a ayudar. Nosotros, de hecho, tenemos la reactivación del clúster, del polígono del clúster de innovación cerámica, que creamos en el 2018 lo que es la Oficina Municipal de Industrialización. Me he quedado ahí trabada, perdón. Porque para nosotros lo que es la industria cerámica es que, como he dicho al principio, es un motor económico fundamental, porque de hecho el 16% del PIB urbano pertenece a la industria cerámica. Entonces, para nosotros es algo esencial y siempre vamos a estar a vuestro lado. Si vosotros estáis bien, nosotros estamos bien. Entonces, lo que sepáis que con nosotros siempre podéis contar. De hecho, con Juan, yo también llevo innovación. Entonces, en Destaca, este año hemos visto lo que estaba diciendo Paco Ramos de los baños, que lo estábamos comentando antes, que la verdad, hacia eso es a lo que hay que caminar. Tenemos buenas empresas, tenemos gente en Vila-real que ha sido muy emprendedora. De hecho, yo no nací aquí y yo recuerdo que cuando venía en verano, yo soy de Teruel, cuando venía en verano lo primero que vi de Vila-real fue Porcelanosa. El cartel de Porcelanosa, la primera vez que vine a vivir a Vila-real. O sea, y cada vez que venía en verano, lo que me hacía llegar a casa, yo cuando veía el cartel Porcelanosa, era lo que yo pensaba, ya estoy en casa, de pequeña. Y es que Vila-real, Porcelanosa y todas las empresas que estáis aquí, sois de casa, sois nuestra casa. Entonces siempre vamos a querer que vosotros sigáis aquí, en vuestra casa. Bueno, pues yo creo que con esta reflexión tan bonita también en este aspecto, y que antes en la previa también hablábamos con Francisco Ramos, que nos contaba las anécdotas de cómo la gente del propio municipio, pues los jóvenes empezaban a trabajar en Porcelanosa, era su primer trabajo y se compraban la moto. La moto trabajaban en verano y financiábamos las motocicletas de medio Villarreal. Bueno, pues yo creo que es una forma también, ¿no?, de ligar la sociedad. De integrar la empresa con la sociedad. Con la empresa y lo que decía también la concejala Ana Torres, ¿no?, de que es la casa, ¿no?,
de la gente de aquí, de Vila-real y de la provincia de Castellón, que valora también la industria tan potente que han creado empresas como Porcelanosa. Así que Francisco Ramos, Luis Martí, Ana Torres, Juan Carda, ha sido un placer y muy enriquecedora también la charla, coloquio que hemos mantenido. También en el público nos acompaña Juan Luis Sánchez, director de la UNED, Salvador Serrano, secretario general de la CEP, y José Pascual Pesudo, pues de Porcelanosa, que también ha sido un elemento clave en la expansión del grupo a nivel internacional, porque eso ya daría para otra conferencia coloquio en ese aspecto. Así que muchas gracias a todos los que nos siguen también a través de la web de la UNED y en las televisiones locales. Gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias.